Al estudio de esta mañana o de esta tarde. Dios ha sido bueno con todos nosotros y nos da mucho gusto podernos reunir para recibir la palabra de Dios. Nuestra serie, una lección de fe, y la lección número 6 hoy se llama La perspectiva de la fe. Hebreos capítulo 11. Versículos 13 al 16. Busque en la Biblia, en su palabra, en la palabra de Dios, estos versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. La palabra de Dios dice, escuche con atención, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Con esta lección de esta mañana vamos a ver cómo percibimos las cosas, de cómo percibimos el mundo y qué relación tiene esta percepción con nuestra fe y de cómo Dios quiere que nosotros aumentemos y perfeccionemos nuestra fe. El versículo 13 de Hebreos 11 empieza, conforme a la fe murieron todos estos. Cuando dice todos estos, ¿a quiénes se está refiriendo? A los personajes de los que ya hemos estudiado: Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara. Ya hemos aprendido de ellos muchas cosas en cuanto a la fe. De ellos se está refiriendo cuando dice todos estos murieron. Y al final en el versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué bonito que Dios no se avergüence de su pueblo, de sus hijos. Pero tiene que haber algo para que Dios no se avergüence de ellos, porque también cabría la posibilidad de que Dios pueda avergonzarse de algunos de nosotros. Si logramos entender lo que es la perspectiva de la fe, esto nos puede ayudar a vivir una vida de continua fe, y no solamente esporádicamente como lo hemos estado experimentando. Dice que no se avergüenza de ellos porque ellos lo confesaron, viviendo como extranjeros y peregrinos, y que además por la fe murieron. Una de las cosas más importantes que hace la fe en nuestra vida es que cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva. Algo así como usar unos lentes. Cosas que no podíamos ver, ahora las podemos ver claramente. Dependiendo de la distancia o el lugar donde se mira un objeto, pueden verse diferentes características del mismo objeto. Dos personas pueden estar viviendo la misma situación, pero la percepción de cada uno es diferente, porque cada uno está viviendo en diferente forma o desde punto de vista diferente. Esto es muy importante en cuanto a la fe, ya que todos los sucesos que nos pasan y pasan alrededor de la humanidad, no solo a los creyentes, son en general, al ser humano le suceden cosas. Detrás de todos esos sucesos hay una perspectiva. Nosotros podemos verla de una manera y otros de otra manera. Y esto nos da un entendimiento más claro de nuestra vida.
La Biblia nos enseña que hay dos clases de perspectivas sobre las cuales vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. La primera es que hay una perspectiva terrenal, natural, que se percibe a través de la vista y de los sentidos. Y hay otra perspectiva divina o celestial, la cual se percibe a través de la fe. Y dependiendo de qué forma la estamos mirando, podemos entender el significado de esa situación que estamos viendo o que estamos viviendo. Un ejemplo muy claro es la muerte. Por ejemplo, desde la perspectiva natural, la muerte es algo que se ve con dolor, con tristeza, con miedo. Es algo malo. Nadie se la pasa pensando en la vida, en la muerte, como dedicamos tiempo en nuestra mente para pensar en muchas otras cosas de la vida. Entonces pensar en la muerte para unos que tienen la perspectiva natural, lo perciben como algo malo, algo no deseado. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, la muerte no es el fin de algo, sino que es realmente el comienzo de algo mucho mejor. ¿Sí lo entiende así usted? La muerte para un creyente es una puerta en la que se pasa uno solamente a una vida muchísimo mejor. Entonces son dos perspectivas, la natural y la espiritual. Por ejemplo, a ti te chocan tu carro un día que vas a tu trabajo y te rompen un faro y tú dices, hoy amanecí de malas, hoy amanecí con el pie izquierdo, oh, qué mala suerte. Esa es la perspectiva natural. La persona se molesta, se enoja, reclama. Pero ¿cuál es la perspectiva espiritual de una situación como esa? La palabra de Dios dice que los que aman a Dios, ¿cómo te puede ayudar a ti para bien un choque así? ¿No te parece que está un poco raro? Sí, suena, porque queremos entenderla desde la perspectiva natural. Pero en la perspectiva espiritual sí sabemos que nos ayuda para bien. Posiblemente antes de conocer a Cristo, cuando tú tenías o percibías todo en una forma natural, pues te molestabas, le reclamabas a la persona, te enojabas, a lo mejor hasta lo querías golpear, porque tu carro era nuevecito, ¿verdad? Pero cuando tú conoces a Cristo Jesús, algo dentro de tu corazón, esa naturaleza nueva que Dios ha puesto en ti, responde diferente. Te dice, Señor, si hoy fue esto, no sé qué podría haber pasado más adelante. Gracias. Tomándolo para bien. Y tú mismo puedes mirar tu reacción. ¿Cómo es que antes no podías controlar tus emociones y hoy puedes tomar control de ellas? Toda persona que nace con la perspectiva natural. La perspectiva espiritual se adquiere a través de la fe en Jesucristo. Jesucristo es quien abre nuestros ojos del entendimiento para poder ver esas circunstancias de la manera correcta. Él abre nuestro entendimiento. Aquello que no entendíamos ahora comienza a tener sentido. Cosas o circunstancias que antes tenías o te pasaban y que no entendías, ahora entiendes que detrás de todo esto está el propósito y el diseño perfecto de Dios. Y eso te da paz. En la perspectiva natural está el hombre, pero en la perspectiva espiritual está Dios. Y esta última es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Versículo 13 dice otra vez,
conforme a la fe murieron todos estos. Estaba hablando, esta palabra de conforme habla de una perspectiva, conforme a las normas, conforme a las leyes, conforme a lo escrito por la fe, murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Uno de nuestros errores más comunes y a veces imperceptible que los creyentes cometemos es que no sabemos diferenciar y ubicar bien la perspectiva con que debemos ver las cosas. Porque dependiendo del ambiente en el que estamos, resulta que el ser humano tiene una capacidad tremenda de adaptarse. Si comenzamos a meternos en un mundo puramente natural, comenzamos a adaptarnos a ese mundo terrenal o natural. Cuando estamos dentro de un ambiente más espiritual, comenzamos a adaptarnos a eso espiritual. Parece como que si dentro de nosotros hubiera un yo que le gusta la perspectiva natural y otro yo que le gusta la perspectiva espiritual. Entonces, cuando nos encontramos en un ambiente que es espiritual, ejemplo, aquí en la iglesia, es muy fácil que levantamos las manos y cantamos, todos. Podemos decir amén, gloria a Dios, pero cuando salimos no podemos hacer lo mismo, porque decimos estoy fuera de la iglesia. Como que entonces ese ambiente espiritual afuera no existiera. Como que solamente la perspectiva espiritual la miramos dentro de la iglesia, y no debe ser así. Está en nosotros estas dos perspectivas. La natural que no se va, pero tenemos también la mejor que es la espiritual. Y dependiendo de cómo manejamos y en qué ambiente nos movemos más, esa es la que nos va a permitir ver la razón de las circunstancias o situaciones que nos pasan. Escuchamos aquí la palabra de Dios, sabemos que Dios nos habla, pero el momento que salimos de este lugar o de este medio ambiente espiritual a vivir en medio de ese ambiente difícil del mundo, esta realidad del aquí presente y adentro parece que pierden realidad. Ya no son tan fuertes. Ese impulso de alabar a Dios, de levantar las manos, de decir amén. Como que hay dos mundos aislados, el mundo espiritual y el mundo natural, en el mundo en que vive la gente y el mundo en que vivimos nosotros. ¿A qué se debe? Se debe a las dos perspectivas, una de la fe y la otra terrenal. Después de dar unos ejemplos en el versículo 13, de personajes que también ya hemos estudiado como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, aquí en el versículo 13, la palabra importante que queremos entender es la palabra conforme a la fe. Conforme a la fe. Esta palabra tiene mucho significado porque describe una escena o una imagen de un herrero que tiene dos piezas que tienen que encajar una con la otra. Entonces el herrero, para no modificar las dos piezas, busca y escoge una y la toma como modelo y modifica nada más otra pieza para que encaje con esta. Esa labor de modificar, esa labor de golpear, de calentar el fierro y adaptarlo al otro, es lo que significa la palabra conforme a la fe. Conformar a la fe. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Está diciendo, no se amolden. Ahí está el mundo.
Y acá está el cristiano. El consejo es: no te unas, no te amoldes, no te conformes al mundo, confórmate a la fe de Dios. Conforme a la fe, todos ellos murieron. Ellos fueron conformados a la fe de Dios. Lo vamos a poder seguir entendiendo más adelante. Entonces, Enoc, Noé, Abraham, Sara, no encajaban con Dios. Pero ellos tuvieron que cambiar, tuvieron que modificar la forma de ver las cosas para poder encajar en la fe de Dios. Ellos tuvieron que modificar la forma en que vivían el mundo. Esta forma, ellas la veían de una manera, pero esta forma no encajaba en la fe de Dios y por eso cambiaron para tener la misma fe que Dios tenía, las mismas reglas, las mismas normas, la misma práctica, y que es un trabajo difícil. En la lección pasada estuvimos mirando en la vida de Sara, cuando Dios transforma a la Saraí, poderosa, rebelde, dura, fría, en el que Dios trató con ella por 25 años. Conocemos a Moisés también en el desierto, cómo Dios trató con él por 40 años. Entonces nosotros tenemos esperanza. Todavía nos alcanza. ¿Cuántas cosas Dios tiene que tratar y por cuánto tiempo para que nos conformemos, para que nos amoldemos a la fe de Dios? Solo cada uno de nosotros podemos saber estas áreas en nuestra vida. La mayoría de nosotros en la iglesia venimos de otras iglesias. Sí es cierto, ¿verdad? Y la mayoría, no digo todos, tienen un conocimiento previo de la fe, pero a veces un conocimiento distorsionado. Que cuando vamos a mirar la fe de Dios a veces choca y tenemos que modificar conceptos. Dios no va a cambiar, solo nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cuando venimos con esta fe distorsionada, tenemos que modificar para que encaje en la fe de Dios o con las normas de la fe. Y eso quiere decir la palabra conforme a la fe. Esto nos enseña que antes ni Enoc, ni Abel, ni Abraham, ni Sara, ni Noé se encajaban con la fe de Dios, porque ellos veían las cosas con una perspectiva puramente natural. Ellos tenían que amoldarse a la perspectiva de Dios y que su fe pudiera ser agradable delante de Dios. ¿Por qué les dije que es aquí donde comienza el problema? Una vez que esta pieza es alterada y adaptada en la otra, no va a encajar en ningún otro lugar. Queda exclusivo para encajar y amoldarse a la pieza a la que fue adaptada. Una vez que tú vienes y modificas todo para encajar con Dios, ya no encajas en el mundo. Ya no encajas en el mundo, en ningún otro lugar. Y esto es increíble. Porque sucede que alguna vez a lo mejor tú mismo has probado que quieres darte una escapadita al mundo para estar otra vez allí y algo te hace sentir muy incómodo. Ya no encajas ahí, ¿verdad? Eso quiere decir que tú te has amoldado a la fe de Dios. Antes el mundo te amoldaba muy fácil, porque tú tenías una perspectiva puramente natural. Pero cuando tú empiezas a tener perspectiva espiritual, empieza tu fe a moldarse a la fe de Dios y no encaja en ningún otro lugar.
Eso es maravilloso porque es la obra de Dios en nuestra vida. Quiere decir que estamos avanzando. Esa es una señal de que cuando a ti te da igual estar en el mundo y en la iglesia, quiere decir que no has hecho ningún cambio. Esa fe no se ha amoldado, la fe natural o la perspectiva natural no se ha amoldado a lo espiritual. Cuando Abel cambia su perspectiva en cuanto a la ofrenda que le iba a dar a Dios, ya no encajó con la fe de su hermano Caín. ¿Recuerdan? Él se levantó y lo mató. Cuando Dios llama a Noé a construir el arca y encaja en la fe de Dios, el mundo lo tachó como loco, ya no encajaba con ellos, ni escuchaban su mensaje, porque en primer lugar no le entendían. Esa gente tenía puramente la percepción natural y para ellos no significaba nada un diluvio. Para ellos era locura hacer un arca en donde no podía llover, donde no había agua para que el barco nadara o flotara. Entonces, no estaba mirando más que el puro barco cuando él estaba trabajando. Abel estaba mirando más que meramente el sacrificio que iba a ofrecer a Dios. Entonces, una vez que Dios ha modificado la forma en que nosotros vemos las cosas, ya no hay vuelta atrás. Estás modificado, Dios ha modificado tu perspectiva de este mundo. Ahora tú entiendes y sientes que no estarás mejor en ningún otro lugar fuera de la presencia de Dios. Cuando tú vienes a Él, tu corazón descansa, recibes paz en medio del desasosiego. Ahí encuentras tranquilidad. Es cuando las piezas se acoplan, encajan. No puede haber un lugar mejor para un creyente, para un cristiano, que la presencia de Dios, amoldado a la fe de Dios. Ellos, para encajar con Dios, tuvieron que abandonar o sacrificar cosas, los personajes de los que hemos estado hablando. Eso entonces pone a la fe, que no es solamente un sentimiento, como una emoción, y ni siquiera tampoco como una decisión, sino un sacrificio. La fe de Dios la pone como un sacrificio. La palabra sacrificio nos muestra que una persona deja lo que pudiera considerar placentero o agradable para agradar a Dios, y eso es sacrificio. Cuando Jesucristo sacrifica su vida por nosotros, Él lo entregó, le dejó a un lado en busca de algo mejor, nuestra salvación y la de todo el mundo. La fe siempre va acompañada de un sacrificio, algo que para nosotros era placentero o agradable, lo dejamos porque queremos algo mejor. Tenemos un objetivo mucho mayor. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abel, con Enoc, con Abraham, con Sara y con Noé? Dios está poniendo una pauta, porque la fe no solamente es una decisión,
La fe conlleva sacrificio y ahora entendemos cómo es conforme a la fe. Moisés es un claro ejemplo. Crecido en el palacio real, futuro rey de Egipto, decide cambiar esa posibilidad para unirse a un pueblo en el desierto, que además eran esclavos todos, quejumbrosos, que lo criticaban y hasta lo querían matar. Podría decirse que Moisés se equivocó terriblemente al preferir sufrir con el pueblo de Israel que los deleites de la casa real. El futuro de Moisés estaba asegurado allí en el palacio para ser un hombre famoso, enorme, grande, pero él decide abandonar eso. Sacrificó sus privilegios para juntarse con un pueblo y llevarlo por el desierto por 40 años, sufriendo. Eso sí que era fe. Él sí podía entender lo que es tener perspectiva espiritual. Porque él nunca expresó un sentimiento de decepción, ni de desánimo, de molestia, sí, cuando golpea la roca en lugar de hablarle y que le costó no poder entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es la forma en cómo vemos las cosas. Moisés vio todas las cosas conforme a la fe. Nosotros tenemos que hacer exactamente también lo mismo. Al encajar en un lugar, ya no encajamos en otro. Sacrificamos a lo mejor amistades, a lo mejor la familia misma empieza a levantarse contra nosotros. A lo mejor en el trabajo somos criticados, señalados, marginados o rechazados, ¿sí? Lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas lecciones de fe es llevar los conceptos que tenemos a la práctica, aprendiendo a través del ejemplo de estos hombres. Aprender el concepto y aplicar aquí dentro de la iglesia, de manera que cuando salgamos fuera de la iglesia, a este mundo lleno de lobos, podamos aplicarlo sin ningún temor. La fe te va a marginar completamente del mundo. Si nosotros analizamos la vida de estos hombres, de los que hemos estudiado, fueron hombres muy solitarios. No había multitudes tras de ellos siguiéndolos o aplaudiéndoles. Eran solitarios. El hombre que decide amar a Dios y encajar en la perspectiva de Dios tendrá que renunciar a muchas cosas y tendrá que aprender a caminar solo. Gracias a Dios que tenemos una familia, una iglesia donde nos podemos juntar, alegrarnos, convivir, platicar, compartir, pero la vida se torna solitaria porque no encajas en otro mundo, en otro lado. Hemos visto la vida de estos hombres, cómo fueron aislados. Conforme a la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué dice que ellos no recibieron lo prometido? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Un hijo? Sí se lo dio, ¿no? ¿A qué le prometió? ¿Qué le prometió a Noé? Salvarse. ¿Lo salvó o no lo salvó? ¿Sí? Abel, al ofrecer su sacrificio, ¿agradó ese sacrificio a Dios, sí o no? Sí.
Entonces, cuando dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, quiere decir que ellos no tenían en su mente solo un arca como Noé. No solamente tenían en mente un sacrificio como Abel, una tierra prometida como Abraham o un hijo como Sara. Lo que tenían en la mente estos hombres y esta mujer era Jesucristo precisamente. El sacrificio representaba a Jesucristo. El arca representaba a Jesucristo. El hijo representaba a Jesucristo. Entonces Noé no construyó el arca solamente, sino que él tenía en sus ojos puestos en Jesús. Abraham no esperaba simplemente una tierra prometida, él tenía sus ojos puestos en Jesucristo. Lo mismo que Sara no quería solamente tener un hijo, sino que ella estaba mirando a Jesucristo. Dios nos está enseñando aquí que detrás de todo eso, de todo lo que hacemos para Dios, detrás de todas las circunstancias que nos pasan, está Jesucristo, está Dios. Y por eso podemos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque entendemos que no es una tragedia, no es algo terrible lo que nos ha pasado, sino que sabemos que Cristo está detrás de todo eso. Y esto cambia nuestra perspectiva. Ya no miramos como el mundo ve las cosas. Esto cambia o tiene que cambiar. Dice que todos ellos murieron. Sí, murieron por algo mejor. Tuvieron una pequeña visión, una pequeña percepción de la revelación de un Salvador. Y eso fue suficiente para ellos sacrificar su misma vida. Toda una vida para Dios, por ejemplo, Enoc, 300 años, caminar con Dios. Desde el momento en que lo conoció hasta que murió. Lo que Dios nos enseña con esto es que la duración de la fe tiene que ser desde el comienzo que nacemos en el Señor y todo el trayecto hasta que dejamos esta vida. ¿Sí? Los creyentes vemos la fe muchas veces como un analgésico, solamente para cuando hay dolor. Pero la fe es un modo de vida de todos los días. Muchos ven la fe como para cuando tienen problemas o necesidades, aplican la fe. ¿Pero qué cuando las cosas están bien? ¿Aplicamos la fe? Muchas veces no. Cuando todo va bien hacemos la misma oración que cuando no tenemos nada. ¿Verdad que cambia la oración también? ¿También ayunamos cuando estamos todos bien? No, pero cuando no tenemos o estamos mal, ayunamos. Entonces hacemos de la fe solo como una pastilla para el dolor. Una vez que el dolor desaparece, guardamos la pastilla, guardamos la fe para otra ocasión. Y eso no debe ser. La fe es una forma de vida diaria. La necesitamos todos los días. Cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando tenemos provisión, cuando no tenemos provisión, cuando estamos sanos y cuando no estamos sanos. ¿Sí? Conforme a la fe murieron todos ellos, de principio a fin. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y miren lo que dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Saludándolo, mirándolo de lejos.
confesando que eran extranjeros y peregrinos. Aquí hay 3 palabras importantes y la primera de ellas es mirándolo y las otras 2 extranjeros y peregrinos. Mirándolo es la más clara. Esto nos enseña a nosotros que estos personajes que vivieron conforme a la fe y murieron sin haber recibido lo que Dios les había prometido, se conformaron con mirarlo de lejos. Conocimiento que adquieren mediante la observación detenidamente. Conocimiento o entendimiento producto de la observación. La mayoría de nosotros aprendemos las cosas mediante la observación. Yo aprendí a manejar viendo a un hermano cómo manejaba. Me regalaron una camioneta viejita. Me dio mucho gusto porque nunca había tenido. Me lo dejaron en la casa, a la puerta. Le dije a mi esposa, ¿y quién me va a enseñar a manejar? Los hermanos todos están trabajando. Le dije, vente, súbete, vámonos. Mi esposa, bien valiente, se subió conmigo. A esa camioneta el volante le daba casi media vuelta para moverse. Tenía un juego tremendo. O sea que tú quieres ir derecho y tienes que darle vuelta por allá y por acá. No, pues en la primera esquina raspé un carro. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, aprendí de todos modos. La observación nos trae entendimiento. Mirándolo de lejos. ¿Qué miraron ellos de lejos? A Jesús. Saludaron. ¿Qué saludaron de lejos? A Jesús. Estamos hablando de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y de Sara. ¿Sí? Porque ya hemos estudiado sus vidas. La epístola a los Hebreos es una carta correctiva a la mala actitud que estaban teniendo los hermanos que habían creído en Cristo Jesús. Ellos ya no estaban tan enfocados en Jesucristo y comenzaron a desviarse para poner sus ojos en otras cosas, en las leyes, en la circuncisión, en guardar los ritos o en guardar las fiestas. Y por eso Hebreos capítulo 2, si quieres ir conmigo allí, Hebreos capítulo 2 en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia, es una exhortación. Dios sigue diciéndonos a la iglesia que con más diligencia, con más concentración, pongamos atención a las cosas que hemos oído. La pregunta es, ¿qué hemos oído? Pues el Evangelio. Que atendamos las cosas que hemos oído y que la atendamos con diligencia, que enfoquemos la vista, que no nos desviemos. Satanás nos ataca muy fácilmente tratando de desviar nuestra vista para que nos enfoquemos en el problema, en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento, en la crítica. Todo el fin y propósito es de desviarnos del enfoque que teníamos. Cuando nosotros empezamos a hacer más caso a las cosas de al lado, entonces desviamos nuestra vista, estamos empezando a tener problemas. Estamos perdiendo el enfoque. Con diligencia, con atención, mirándolo. Cuando dice mirándolo de lejos, quiere decir que ellos tuvieron diligencia, que estuvieron centrados sin quitar sus ojos en un punto específico, que era Jesucristo. Lo hicieron sin distraerse. En esos días
de los que hemos estudiado en la vida de ellos. Dice, porque el peligro es que nos podemos deslizar. Hay un peligro constante para todos. Nadie está exento a ese peligro. Y nosotros hemos visto en la actualidad cómo líderes, cómo cristianos, cómo pastores se han deslizado, cómo han perdido el enfoque y empezaron a mirar otras cosas, dejaron a Jesús de lado y se fueron, se desviaron. Esas iglesias, esos pastores empezaron bien, pero en un punto olvidaron la ruta, perdieron el objetivo y empezaron a mirar otras cosas. Deslizar viene de la imagen de un barco que en alta mar se queda sin motores, o de una lancha que se queda sin combustible. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que le pasa a ese barco? Se empieza a deslizarse por donde el viento lo lleva. Eso mismo sucede cuando el cristiano pierde el enfoque, cuando deja de mirar a Cristo, empieza a deslizarse. A veces va tras iglesias, a veces va tras doctrinas, a veces va tras corrientes de pensamientos, y ese barco se hunde, esa gente se muere. Imagínate en alta mar, tú miras al cielo y ves puro cielo, bajas la vista y ves puro mar, no hay nada que te pueda decir tu ubicación. Y por un pequeño error, por un pequeño desvío, a la larga ese barco pierde completamente la ruta y se aleja. Como no tenían ellos GPS, se orientaban con el sol, con las estrellas, y en lo alto de un mástil colocaban una canastilla donde un hombre, el vigía, ahí vigilaba lo más alto que se podía. Ese hombre no podía atender si acá estaban peleándose o tenían fiesta. Era su función únicamente de observar todo el panorama para avisar el barco va bien o avisorar tierra o montes, avisar del peligro, y ese era su trabajo. El cristiano precisamente debe estar con esa actitud de estar fijamente observando cómo transcurre esta vida. Hasta podemos mirar cómo el enemigo maniobra y trabaja para atraparnos con sus trampas. Era duro trabajo estar hasta allá arriba. Cuando un barco o por un descuido de este hombre no avisaba de algún peligro, ese barco se destruía. Necesitamos estar bien concentrados en el punto del horizonte llamada vida, en una meta y en un galardón. En el momento que un hermano, líder o pastor deja de ver a Jesucristo como su enfoque principal y comienza a ver sus necesidades, sus problemas, sus carencias, el barco empieza a perder rumbo. Si quitas tus ojos de Jesucristo, te vas a deslizar como ese barco y terminas perdiéndote en el mundo. Creyentes se han quedado a la deriva porque ponen sus ojos en un método, ponen sus ojos en un hombre, en una ideología. Creyentes que se empiezan a deslizar por poner sus ojos en una iglesia o en un movimiento, cuando Jesucristo y Dios dice que la única dirección segura y correcta es Jesucristo. ¿Usted recuerda lo que dice Hechos 4:12? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro enfoque correcto, no hay otra señal de la ruta correcta que Jesucristo.
Y Pablo tenía ese objetivo. Cuando en Filipenses 1:21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Sí? Porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil decirlo, pero esto es muy serio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no tenía ningún otro objetivo más que vivir para Cristo. Y nosotros a veces tenemos muchos objetivos más. Cuando Abel estaba ofreciendo su ofrenda, no estaba mirando la ofrenda, estaba mirando a Jesucristo. Y mirándolo de lejos y saludándolo, él no lo vio, pero de lejos lo saludó. Cuando no estaba construyendo el arca, no estaba poniendo sus ojos simplemente en el arca. Él tenía sus ojos puestos en el Salvador, que representaba esta arca. El objetivo de cada enseñanza estos días ha sido de que miremos a Jesucristo, precisamente. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La perspectiva de la fe te va a llevar a poner los ojos en las cosas celestiales. Una pregunta muy interesante. ¿Podrías tú distinguir, podrías tú saber si tienes los ojos puestos en lo celestial o en lo terrenal? ¿Sí o no? ¿Tú puedes saber cuándo estás poniendo tus ojos en lo terrenal o en lo celestial? ¿Aceptamos el error cuando nos damos cuenta que estamos enfocándonos más a las cosas terrenales? ¿Será malo tener objetivos terrenales? ¿Tener buena salud? ¿Construir una casa? ¿Comprarte un carrito? ¿Buscar mejorar en tu trabajo con un mejor empleo? No es malo. Lo malo es que solo tengas objetivos terrenales y que no tengas ningún objetivo espiritual. Porque la mayor parte de tu esfuerzo lo dedicas solo para esos objetivos terrenales. Y si no tienes las espirituales, entonces tu enfoque es totalmente terrenal. Tu perspectiva, entonces, es puramente natural. Tenemos que analizar nuestra propia vida, dónde tenemos puestos nuestros ojos, porque de ahí nosotros vamos a saber cuál es la perspectiva que tenemos de la fe. Tenemos una perspectiva terrenal toda la semana y cuando venimos a la iglesia queremos tener unos lentes para que por 3 horas tengamos o 2 horas tengamos una perspectiva espiritual. Que cuando nos salimos de aquí de la iglesia volvemos a alzar esos lentes y volvemos a tomarlos del mundo para ver puramente lo natural. ¿Por qué no faltamos con tanta facilidad? ¿Por qué no faltas con tanta facilidad a tu trabajo como faltas en la iglesia? ¿O por qué te esfuerzas para llegar tan temprano a tu trabajo, para ganar un bono o simplemente por llegar temprano, pero a la iglesia no llegas temprano? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Dónde está puesto tu objetivo? ¿Cuál es tu enfoque? Porque eso depende de muchas cosas en la vida cristiana. Tu servicio, tu compromiso, tu amor por Dios y por la obra, dependerá mucho de esa perspectiva que tú tengas, del enfoque que tú tengas. Específicamente, ¿a dónde diriges tu vida espiritual? Si invirtiéramos el mismo esfuerzo, interés y energía que ponemos en buscar y obtener un objetivo terrenal, si lo invirtiéramos en conocer la voluntad de Dios, nuestra vida sería totalmente diferente. Si los jóvenes invirtieran por lo menos la mitad del esfuerzo que le ponen a su escuela, a buscar un objetivo espiritual, la iglesia y todo sería diferente.
Cosas tan simples como esa. Tenemos carencia de maestros, lo estaba diciendo Carlos hace rato. ¿Cuántos conocen a las maestras que dan clases ahí arriba? ¿Las han visto aquí alguna vez? De vez en cuando. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos un equipo suficiente de maestros para que la mitad de ellos se turnaran por meses a estar aquí también, alabando junto con nosotros, escuchando la palabra juntos? No es lo mismo, ciertamente, que ellos se esfuerzan para entregar sus resúmenes de cada predicación que aquí damos, tratando de más o menos entender y escuchar o recibir la misma palabra también, que no es igual estando presente, pero lo hacen con entusiasmo porque aman la obra y están sirviendo allá, a lo mejor en el anonimato, porque no se les ve. Y son mujeres nada más. ¿Dónde están los hombres? Los responsables de la instrucción en los hogares. Ay, hermano, es que no me gustan los niños, pero tienes 3, tienes 4. Falta compromiso. Falta una perspectiva espiritual. Ojalá Dios toque sus corazones para que tengamos suficientes maestros aquí. Hebreos 11:13, volvemos otra vez para terminar. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesándolo. No es solamente una confesión a través de palabras, sino una confesión práctica a través de la conducta, producto de la misma vida en hechos y acciones, producto de un modo de vida que se llama fe. Ninguno de nosotros debe enfocarse en este mundo como prioridad. Nuestra prioridad no está aquí en la tierra, sino que está en las cosas de arriba. Porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, mis hermanos. Cuando una persona sale a vivir a otra ciudad, sabiendo que no va a volver a su ciudad, trata de adaptarse lo más pronto posible. Trata de adaptarse lo más pronto posible, pero si sabe que no va a regresar, todas las vicisitudes que pudiera pasar, las hace a un lado y dice, no, yo estoy nada más de paso aquí. Y no importa, voy a aguantar, porque yo quiero regresar a mi ciudad. Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. No podemos comprar casa donde no vamos a estar viviendo siempre. Para llegar a la habitación de Dios, el creyente tiene que pasar por este mundo, porque este no es su lugar permanente, es un hogar temporal. En este mundo no encajamos, pero no se preocupen, es algo temporal, pronto nos vamos a ir. Por eso Pablo instruye a que pongamos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque allá está nuestra casa, allá está nuestro hogar, allá no se paga renta, ni se paga luz ni agua, ni las tarjetas de crédito. Ahí es paz, bendición. Pero estamos viviendo como quien solamente está de paso aquí. O nos afanamos tanto que hasta de Dios nos olvidamos. Pablo dice que el ejercicio para poco aprovecha y aconseja, ejercítate para la piedad. Cuando tú salgas de aquí, de la iglesia, veas por ahí una casa grande, muy bonita, un carro
hermoso, tú dirás, yo estoy de paso nada más aquí en esta tierra. Que si no te vas a enganchar. ¿Quién pudiera tener una casa así? ¿Quién pudiera manejar un carro? Hermano, esto no es nada. Es pasajero. Imagínate a toda esa gente que ha hecho tanto dinero, que tiene tantos bienes, que ni siquiera aquí puede ser feliz, que ni siquiera aquí puede disfrutar su vida. Tú puedes disfrutarla aquí y disfrutarla mejor allá. Pero ten una perspectiva espiritual, un enfoque correcto y no lo pierdas. Pelea, lucha, trabaja, come, vive, duerme por ella. No te dejes engañar cuando el enemigo trate de desenfocarte. Convéncete a ti mismo que eres un extranjero y peregrino. Amén. La perspectiva de fe nos enseña a poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo. Atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hay ese peligro. No sea que nos desenfoquemos. No sea que nos perdamos. ¿Cuántos creen que Cristo ya pronto viene? ¿Y cuántos creen que pronto nos vamos a ir con Él? ¿No andas deslizándote? ¿Como un barco a la deriva sin rumbo? ¿Que no le hayas sentido a la vida? ¿Que los problemas te abruman y te desaniman? El creyente puede tener esas cosas, pero tiene un enfoque correcto. Y eso es lo que lo mantiene. Si no hay eso, se pierde totalmente. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hay muchas cosas que nos pueden desviar, que nos pueden desenfocar, pero si nosotros mantenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, mirándolo de lejos, saludándolo, confesándolo y diciendo que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No es nuestro hogar, es un lugar de paso solamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos orienta, nos instruye, nos enseña, nos confronta también para que podamos entender correctamente la perspectiva que debemos tener como hijos tuyos. Permite, Dios, que esta palabra que hemos escuchado hoy permanezca en nuestro corazón y se traduzca en hechos, en acciones, respaldadas siempre con esa fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Bendícenos y ayúdanos a que vivamos esa fe todos los días y que tomemos conciencia, Señor, de que este no es nuestro hogar, estamos solamente de paso. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.